Dos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19, hasta donde nos ven. Les saluda la periodista Isis Rubio y esta mañana en nuestra jornada de entrevistas nos acompaña en nuestra sala de redacción el aspirante a una diputación por el movimiento Avanza del Partido Nacional, Jerry Carvajal. Bienvenido, Jerry. Mucho gusto, colega Isis Rubio. Gracias por esta invitación y un saludo a toda la audiencia. Jerry, cuéntales un poquito a nuestra audiencia quién es Jerry Carvajal. Jerry Carvajal nació en 1976 en el cuarto piso del barrio abajo del Seguro Social. Estudié en educación pública en la Escuela Agustín Alonso del barrio del Manchén. Luego realicé mis estudios en dos institutos, culminé mis estudios secundarios en el Alfonso y en Celaya. Luego estudié periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de oficio fotógrafo, profesión y oficio que heredé de mi padre, quien en paz descanse, José Osvaldo Ramos, y periodista y recientemente egresado de la carrera de Derecho, con 25 años en el ejercicio periodístico, tanto en los medios de comunicación como director de prensa de instituciones públicas y privadas y asesor de comunicación y estrategia en el ámbito privado. Jerry, ¿por qué buscar una diputación? Bien, desde muy niño yo te quiero decir que aprendí a leer, no con el Nacho, sino que mi padre, como trabajaba en unos medios de comunicación escrito, llevaba siempre los periódicos. Y desde entonces fui descubriendo un mundo a través de las noticias, a conocer un mundo que desconocía a mi corta edad, y fui leyendo y enterándome de cómo era la situación del país, cómo veníamos avanzando desde 1980 con el tema de los derechos humanos, el regreso del país a la era democrática en 1982 con el doctor Roberto Soso Córdoba, en paz descanse, el expresidente, y me fui sumergiendo en este mundo de las noticias, y creo que eso también me creó un sentimiento de impotencia, de querer hacer algo por el país, y dije, voy a prepararme académicamente, voy a realizarme profesionalmente, y llegará un momento para trascender desde los medios de comunicación, desde mi vida privada, desde el confort que tenemos como ciudadanos, trascender a la política. Tengo convicciones, no tengo miedo. Temor solo a Dios, tengo convicciones muy firmes, conozco los problemas del tejido social, creo que la corrupción nos está robando el desarrollo, creo que la forma de hacer política también nos está debilitando la institucionalidad del país, nos está debilitando la democracia, y soy un idealista que sueña con un país con mejores estados de desarrollo, tanto en Estado de Derecho, aplicación de justicia, fortalecimiento de la democracia, pero lo más importante, el desarrollo humano, servicios de salud, educación, empleo para todos los hondureños. Pero con el actual estado de cosas he llegado a la conclusión, y también luego de conocer algunos países conocer otras latitudes, que con el actual sistema educativo, para comenzar, no vamos a ningún lugar. Creo que estamos formando más de lo mismo, y el mundo globalizado, estamos entrando en lo que es la cuarta revolución, estamos en la cuarta revolución industrial, la robótica, la mecánica cuántica, y yo estoy en un colegio técnico, te quiero decir, yo soy también de profesión electricista, solo reparo las planchas y algunos problemas eléctricos de mi casa, pero sí, estoy en un colegio técnico privado, saqué una especie de técnico, y yo voy a México, voy a Toluca, voy a los centros educativos recientemente y voy a las universidades, y veo que como el tema de la electrónica, la mecánica cuántica, todos estos temas de la cuarta revolución tecnológica están conectados con la educación. Por eso vemos que en México están atrayendo mucha inversión automotriz. En México están prácticamente todas las empresas transnacionales que fabrican vehículos. Y aquí, ¿qué tenemos? Seguimos siendo importadores de electrodomésticos, de vehículos. Un ejemplo, algo que mantiene viva la economía nacional, Isis, es el tema que las remesas, que el año pasado ascendieron a 10.000 millones de dólares alrededor, prácticamente eso se va en consumismo. Pero lo que vemos, la movilidad en la economía, no es porque el país esté generando algo propio de nuestro Producto Interno Bruto. Las remesas representan el 26% del Producto Interno Bruto. Entonces nuestra economía se sostiene por las remesas. Entonces creo tener una visión muy integral de cómo funciona el país,
conozco muy a fondo el tema de cuáles son algunos problemas que hay que fortalecer, por ejemplo, en el Congreso Nacional, pero te debo preguntar para luego abundar en esos temas. Sí, hablando del actual Congreso Nacional, ¿cómo lo analizas? Mira, tenemos, como periodista, yo cubrí el Congreso Nacional por muchos años, recuerdo a diputados como Osvaldo Ramos Soto, Toribio Aguilera, Germán Leicelar, Don Olvan Valladares, Arturo Corrales. Han sido hombres ilustres que no caían en la diatriba política de la descalificación, sino que se preparaban para tener argumentos. Y siempre les admiré a estos caballeros, y hay otros que no los puedo mencionar todos por tema de tiempo, siempre les admiré esa altura que tenían como parlamentarios. Pero actualmente el Congreso Nacional, tuvimos 6 meses paralizado este Congreso, luego de una forma ilegal y espuria se elige al fiscal general con una comisión permanente por 9 diputados, violentándose la Constitución, violentándose el debido proceso, luego vienen acuerdos políticos, y creo yo que es cierto, Honduras necesita un pacto social y necesita acuerdos políticos, pero ambas cosas no pueden estar sobre las leyes. Y como abogado recientemente egresado, considero que todo debe estar enmarcado en la legalidad y en el marco de las leyes. Y si hay que hacer reforma para avanzar en algún sentido, en un tema específico, primero consensuemos las reformas. Pero actualmente el Congreso Nacional nos ha quedado de ver 32% de la calificación que recibe del Consejo Anticorrupción, su productividad. Pero ¿dónde está este cuello de botella, Isis? El cuello de botella en el Congreso Nacional está en su ley orgánica y también en su reglamento. Una parte de los problemas están ahí. Porque tenemos una ley orgánica del Congreso Nacional donde la Junta Directiva tiene el control, decide qué proyectos de ley se les da trámite, a cuáles se engavetan. Si no es del beneplácito de la Junta Directiva, del titular del legislativo, se manda a engavetar. Entonces, creo yo que no tenemos un poder del Estado pluralista, hay sectarismo, y creo yo que debemos tomar ejemplos como los países nórdicos, donde los partidos políticos consensúan, ceden posiciones, pero todo lo más importante es pensando en el bien del país, en el desarrollo de la nación, y no de intereses económicos, de intereses políticos. Siento que está muy distante Honduras para llegar a perfeccionar su democracia como los países nórdicos, pero creo que debemos de comenzar algunos ciudadanos a trascender, pasar de la queja, de la crítica diaria, trascender, aportar algo. Y Jerry Carvajal quiere dejar un legado para este país. No soy perfecto, pero algo que sí tengo claro son mis convicciones patrióticas de amor a este país, que me ha dado lo que yo hoy soy. Y estoy cansado de la corrupción. Creo que los diputados no debemos manejar subsidios ni subvenciones, ni llámele usted fondos departamentales. Creo yo que debemos de adecentar la política. Yo no participo en política para venirme a contaminar, ser un parte más del problema y no de la solución. Creo que debemos de reformar ese artículo 305 de la Constitución, numeral 5, donde se establecen los fondos departamentales, porque es ahí en la ley. Pero tenemos que ver, se reforma, se crean mecanismos de veeduría, de transparencia, aunque a mi criterio estos fondos deben de trasladarse a las secretarías especializadas para que se fortalezcan los presupuestos de salud, de educación, y otorgar becas a los niños y niñas y jóvenes de sectores vulnerables que tienen alto coeficiente intelectual, y sobre todo algo que el país no puede menospreciar. Y lo digo porque yo durante mi educación pública conocí varios compañeros que tenían un alto coeficiente intelectual, lo que le llaman niños prodigios, y quizás por el tema de que sus padres no tenían el recurso económico, terminaron en un taller aprendiendo mecánica, que no deshonra, es un oficio muy lucrativo, pero creo que el país debe pensar en grande. ¿Y qué pensar en grande? Que los cerebros, los hondureños con alto coeficiente intelectual, los debemos de premiar y crear una plataforma que los forme, los eduque y que aporten conocimiento, innovación
y que se logren colocar en el sector privado, público, y que aporten estos grandes cerebros al desarrollo del país. En la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler reclutaba cerebros y para las innovaciones tecnológicas, descubrimientos científicos, temas de la química. Entonces, el tema humano es nuestra principal materia prima para sacar a Honduras adelante. Pero sin desarrollo humano, el país no va a avanzar. Necesitamos mejor educación, necesitamos mejor salud, pero no solamente decirlo, es de comenzar a trabajar para ir perfeccionando un plan de educación, un plan de salud. Creo yo, Isis, que el presupuesto general de la República, más de 400 mil millones de lempiras, creo que fue que se aprobó este año, ajusta para las necesidades. El tema que debemos de ser, ponernos la camisa de Honduras. No puede haber un presidente de Banproy, por ejemplo, como don Edwin Araki, que gana más de 250 mil lempiras, que en diciembre recibe bono, recibe aguinaldo, recibe salario y todavía sea un 1% de bonificación de la parte operativa del año por un Banco Central. Creo yo que debemos de ser consecuentes con la realidad nacional, porque si tú ves actualmente en la campaña política, hay un despilfarro de publicidad y propuestas no ves propuestas. Entonces es un insulto a la realidad y a la pobreza del país. Quisiera que el pueblo hondureño se hiciera una catarsis en su cerebro y comenzara a escuchar las voces que tenemos propuestas. Hablando de propuestas, como periodista, como comunicador social, como ese don de servicio que tenemos los periodistas, ¿cuál es ese principal o el primer proyecto que tiene pensado de llegar a ser diputado? Respecto a nuestro gremio periodístico. En todo, su primer proyecto que usted tiene pensado presentar para bien del país. Bueno, una golondrina no hace verano, pero creo yo que el próximo gobierno tiene que hacer un pacto social, un pacto político con todos los sectores y con todas las fuerzas políticas. Si realmente nos interesa Honduras, debemos de poner nuestro interés. Y yo, el primer proyecto que voy a presentar es justamente este que le mencionaba, una reforma a la ley orgánica del Congreso Nacional. Creo que ahí hay un cuello de botella, en relación a la funcionalidad del Congreso. Y sí, no es posible que el Congreso Nacional de la República solo trabaje 3 días a la semana, cuando nosotros en la empresa privada, que venimos del sector privado y nuestra mayor parte de trayectoria laboral ha sido en el sector privado, trabajamos de lunes a sábado. Los diputados deben trabajar de lunes a viernes, máximo sábado, porque nos pagan para servir, nos pagan para legislar, y creo que esos son algunos de los aspectos que hay que incluir en una reforma a la ley orgánica del Congreso Nacional en sus reglamentos, y también incluir que los proyectos de ley tengan una mayor apertura, que sean presentados y no se engaveten, o que no se queden posteriormente cuando se mandan a una comisión de dictamen, de ahí nunca vuelven a subir a la Cámara Legislativa. Creo que debemos de priorizar una agenda legislativa, pero lo primero para mí, desde mi visión, es ordenar la casa. Si usted no ordena la casa, no va a poder hacer el demás trabajo que sea necesario. También necesitamos reformas al Código del Trabajo, un Código del Trabajo que surgió desde la huelga bananera de 1954. Desde entonces solo se le han hecho algunas reformas, pero necesitamos hacer ya sea un nuevo Código de Trabajo, hacer una reforma integral, y también necesitamos fortalecer con un Código Procesal Laboral. Actualmente se utiliza de forma supletoria en la aplicación de la justicia el Código Procesal Civil, pero necesitamos un nuevo Código Procesal Laboral que no existe. Necesitamos aprobar nuevos instrumentos. Creo que para esto, si usted ve, la mayor parte de los diputados del Congreso Nacional, yo creo que ni una carta de amor han redactado en su vida. Y la democracia permite la apertura, que lleguen representantes de diversos sectores y estratos sociales, pero hay que crear un laboratorio jurídico en el Congreso Nacional que refuerce el trabajo de los legisladores, que agende los temas prioritarios legislativos, y que este laboratorio jurídico, así lo he denominado, puede ser que el nombre le cambie, sea un laboratorio donde se formulen
leyes, reformas a nuestro marco jurídico institucional. Creo yo que para darle un impulso legislativo necesitamos tener un trabajo en equipo ordenado, gerencial. Creo que al Congreso Nacional hace falta mucha visión y mucha gerencia. Pero algo muy importante, si queremos tener un país diferente. Yo anhelo, Isis, y sueño con un país diferente. Sueño con un país donde la corrupción no nos robe el futuro, y como periodista he llegado a aportar mis ideas. Y estas son algunas de las ideas, y con la próxima presidenta de Honduras, la abogada Ana García, vamos a trabajar. Y voy a esforzarme, voy a luchar, porque a veces dicen que una golondrina no hace verano, pero hay que generar conciencia en la clase política en relación a llegar a grandes acuerdos, a grandes pactos políticos por el país, porque actualmente tenemos más de 2 millones de hondureños viviendo en Estados Unidos. Día a día las empresas cierran en nuestro país, la incertidumbre jurídica está alejando la inversión, el mal manejo de la política exterior del actual gobierno ha destruido, para poner un ejemplo, el 60% de la industria camaronera que exportaba este producto a Taiwán, y creo yo que fue una torpeza de este gobierno negociar con China Popular cuando Taiwán nos pagaba $12 la libra de camarón. Entonces necesitamos ser consecuentes con las necesidades del país y no tomar decisiones de país en función de ideologías, porque cuando tomamos decisiones de país, Isis, en función de ideologías, destruimos lo poco del aparato productivo que hay en el país. Como vemos, se ha ido la maquila, la industria del camarón, para citarle este ejemplo, se ha destruido en un 60% la producción. ¿Por qué el movimiento Avanza? Fíjate que es el movimiento que me dio apertura. Recibí el llamado de la abogada Ana García y me dijo que si estaba interesado en participar en una precandidatura a diputado. Le dije que sí, que ha sido una de mis ideales. Entonces, además, hemos venido trabajando con la abogada Ana García desde el punto de vista comunicacional en este tema de todo el proceso legal que ha enfrentado el expresidente Juan Orlando Hernández. Jerry, en los últimos días las autoridades de CONATEL nos han mandado un comunicado donde tenemos que hacer un registro biométrico a más tardar el 1 de junio, ¿verdad? ¿Qué opinión tienes sobre eso? Esto violenta garantías constitucionales como el derecho a la privacidad, a la información. Nuestra data no puede estar de manejo en el manejo y en las manos del actual gobierno, ni de este, ni de ningún gobierno, porque esa información puede ser utilizada de forma tendenciosa contra aquellos opositores al actual gobierno. Violenta garantías constitucionales, eso es totalmente aberrante, y exhorto a mis colegas abogados a que presentemos los recursos de inconstitucionalidad que sean necesarios para frenar este abuso de nuevo y un atentado contra la libertad de expresión, porque todo esto conlleva a callar y a silenciar. Y es que este gobierno está siguiendo el modelo del plan chavista, del socialismo fracasado del siglo XXI y del Foro de Sao Paulo. ¿Qué dicen los manuales del Foro de Sao Paulo? Dicen que hay que atacar a la oposición, y cuando se pretende instaurar una dictadura, lo primero que se ataca es la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es el pilar fundamental de toda democracia. Está dentro de las libertades civiles que en 1920 en Estados Unidos se generó todo un movimiento por el voto de la mujer, por el tema de lucha contra el racismo, que se respetaran las libertades civiles, la libertad de expresión. Si dejamos que este gobierno continúe atentando contra la libertad de expresión, a la vuelta de la esquina tenemos una dictadura de izquierda. Considero que desde el Colegio de Periodistas, la academia y los diversos sectores sociales
hay que defender la libertad de expresión, que está consagrada en el artículo 13 de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, subsumida en nuestra Constitución de la República como una garantía de los ciudadanos, la libertad de expresión, y que también está plasmada en el derecho positivo en la Ley de Libre Emisión del Pensamiento. Recuérdele ahí a la población en qué casilla va. Si usted me permite. Sí. Voy en la casilla 37 y con todo respeto voy a mostrar esto, pero es parte. Voy en la casilla 37 del movimiento Avanza. Pido al pueblo hondureño que respalde a este ciudadano con su voto. Desde el Congreso Nacional devolveré la dignidad de lo que es un parlamentario, de un congresista. Si bien es cierto, para llegar a ser diputado, pues uno está dentro de una institución política, pero los intereses que promuevo defender son los intereses del país, los intereses de la ciudadanía, a que se respeten las libertades, a que se generen leyes que promuevan el empleo y no destruyan el marco institucional de nuestra nación. Porque hoy por hoy, Isis, solo tenemos el artículo 4 de la Constitución habla que el gobierno está conformado por 3 poderes del Estado: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero actualmente solo tenemos 2 poderes del Estado que están funcionando, como es el poder ejecutivo, y que funciona a media, porque el año pasado la ejecución presupuestaria fue baja. En el presupuesto de inversión de infraestructura productiva apenas se ejecutó el 48%, se quedaron más de 20.000 millones de lempiras sin ejecutar. ¿Y qué significa esto? Significa que se dejaron de construir carreteras, caminos productivos, infraestructura productiva. Y no es cierto lo que el discurso y la narrativa que nos venden de que las obras no las vemos. Solo hay que entrar a la misma página de CEFIN y ver cómo está de baja la ejecución presupuestaria en 3 años consecutivos. Si nos vamos al Poder Judicial, la mora legislativa es alta. Un Poder Judicial que no tiene vehículos para hacer las diligencias judiciales. Algo tan sencillo como los actos de comunicación, como una citación. El personal tiene que moverse en su vehículo. Hay una alta mora judicial, faltan jueces, falta personal. Entonces tenemos otro poder del Estado que funciona a medias. Y si nos vamos al poder legislativo, es un poder que está en unidad de cuidados intensivos, con una baja calificación, con una estela de corrupción en el manejo de los fondos públicos. Entonces, así, con esta calidad de democracia, y no voy a nada más decir que las imperfecciones son de este gobierno, venimos con un lastre de corrupción de más de un siglo, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir en este estado de cosas? ¿O los políticos realmente, y digo políticos porque también ahora lo soy, vamos a trascender, a dejar un legado a este país? Creo que necesitamos conducir la nación con seriedad, con formalidad, sin populismo y generando concertación. El mismo Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha hecho este llamado a proteger el empleo. Izaron hace 1 o 2 años una bandera de luto, porque Honduras está de luto, no hay empleo. Pero también no solamente se trata de proponer empleo, se trata de ir a los debates presidenciales y exponerle al pueblo hondureño cómo vamos a sacar esta nación adelante, cómo la vamos a sacar del subdesarrollo. Porque en los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, que están para el 2030, Honduras, dentro de uno de los compromisos, es reducir la pobreza. Pero actualmente los indicadores de pobreza están en 68.9%. El analfabetismo no lo hemos logrado reducir. Actualmente hay un millón de niños y niñas y jóvenes que no están en los centros educativos. Son los que les llamamos ninis, que no trabajan ni estudian. Y si usted ve, el presupuesto de educación se incrementó en un 6%. La pregunta es, ¿estamos incrementando el presupuesto de educación para pagar una alta planilla de docentes, y los alumnos no están en las aulas? Entonces hay que hacer una revisión y una auditoría en el sistema educativo. En cada área, en cada rubro que usted revise de nuestro país, hay un problema que atacar. Y creo yo que es necesario un plan de nación, refrescar ese plan de nación
y Visión de País que se trabajó en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, creo que era una buena herramienta de desarrollo, pero la agenda política y los intereses particulares no permitieron. Otro tema es la accesibilidad a los temas tecnológicos. Hoy, para venir a este lugar donde me encuentro hoy, aquí en la oficina de Proceso Digital, me tardé horas 50 minutos. El tráfico es algo terrible en la ciudad. No tenemos un transporte de comunicación masivo. Seguimos utilizando vehículos con combustible. Mira, otro proyecto que es una inquietud que tengo, porque además tengo un espíritu ambientalista, es que necesitamos una ley marco para generar tecnologías de bajo ahorro energético. Necesitamos promover el uso de vehículos que funcionen con electricidad, o sea que tomemos estas recargas con paneles solares, vehículos que funcionen con motores con hidrógeno. Creo yo que la alta factura que estamos pagando petrolera, que si mal no recuerdo los datos, me gusta mucho revisar la data, creo que son 7.000 millones de dólares anuales que el país, o más, que el país consume en su factura petrolera, son divisas que perdemos. Entonces creo yo que necesitamos hacer un plan integral. Honduras realmente necesita ser reconstruida de todos los sectores. Yo no digo que lo voy a lograr todo, pero quiero ser pionero de un nuevo enfoque de hacer política, un nuevo enfoque de desarrollo de nación, y voy a trabajar para que dentro de mi mismo partido, los políticos que estamos, cambiemos la visión, que no solamente queremos llegar a un cargo porque nos picó el gusano de la política, queremos llegar a un cargo para coadyuvar y construir esta nación, porque aquí todos somos clase trabajadora, aquí todos pasamos vicisitudes, pero debemos de ser empáticos con el que menos tiene. Así es. Le dejo las cámaras del Proceso Digital Departamento 19 para su mensaje. Un saludo a todos los amigos del Departamento 19, supongo que esto se refiere a los hondureños que viven en otras latitudes, a la diáspora. Un saludo, y realmente ustedes son los héroes de la economía nacional. Ustedes que salieron del país por un éxodo huyendo de la pobreza, de la inseguridad, de la inestabilidad política, son los verdaderos héroes. Y creo yo que necesitamos atenderles con una mejor política exterior que les lleve los documentos que ustedes necesitan a su país. Y al pueblo hondureño, a los nacionalistas, mi adversario político no son los nacionalistas. Mi adversario político son los opositores o el oficialismo, el gobierno que está en este momento del Partido Libre. Ellos están socavando la democracia. Ellos son mis opositores políticos, no mis enemigos, porque la política no es para llegar a desdeñar desde el ámbito personal, pero sí criticar los aspectos que fallan en las malas políticas públicas o en la desidia de no actuar. Recuerde salir masivamente a votar este 9 de marzo. No deje que su voto caiga en otras manos. Esta y otras entrevistas, véalas a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos muy buen día.